saludo a todo el que nos ve y también un saludo a todo el que nos oye. Bienvenidos a La Vida en Directo, donde hoy tenemos una invitada muy especial. ¿Qué tienen ustedes que hacer este sábado? Pues este sábado tienen una cita en el Teatro Serrano a las 7 de la tarde con nuestra Rosario Raro, que nos va a presentar su última novela, ganadora del premio Azorín, La novia de la paz. ¿Y con quién estoy hoy? Pues con nuestra escritora más internacional, con Rosario Raro. Rosario, primero, enhorabuena por este premio, que ahora vamos a hablar de él. Pero antes, la primera pregunta, atención. Señoras que nos están viendo, premio dotado con 45.000 euros, casi 8 millones de las antiguas pesetas. Y la primera pregunta es obvia, ¿qué vas a hacer con ese premio? Hola, buenas a todos y encantada de estar aquí porque estaba pensando que en nuestras conversaciones se nos nota la amistad, ¿no? Yo creo que eso se trasluce y traspasa la cámara y las pantallas. Pues a ver, no te voy a negar que es una alegría añadida porque aunque el premio Azorín pues tenga mucho prestigio y que, como escribí el otro día, realmente una de las partes más emocionantes ha sido que en los cientos de mensajes que he recibido por todos los medios, la frase que más se repetía era, literalmente además, se me saltaron las lágrimas de alegría cuando supe la noticia. Y claro, la gente me ha descrito escenas de que se puso a saltar en el comedor de su casa, que tuvo que parar el coche, que tuvo que buscarlo luego en Google. Y claro, que haya tantas personas que lo hayan vivido así, pues para mí, no sé, sentirme tan querida, pues me ha gustado mucho. Y claro, respecto a la dotación económica, pues yo la voy a utilizar para continuar en esta carrera de escritora profesional, para no tener que hacer otros trabajos y poder dedicarme pues en cuerpo y alma a mis libros. Dime por qué te presentas a este premio, porque ya como que damos hecho que una escritora de tu categoría, con una editorial tan importante detrás, como te dedicas exclusivamente a sacar un libro cada año, cada 2 años, X tiempo, sí, el que te haga falta, pero que ya no tienes la necesidad de presentarte a ningún concurso. A ver, pues lo decidí porque esta novela empecé a escribirla en 2018. Mientras tanto publiqué las otras dos que tú sabes perfectamente, ¿no? Del cielo sobre Canfrán y Prohibida en Normandía. Y a las personas a las que se la había dado a leer, eso sí, un primer borrador, ¿no? No estaba todavía acabada, al menos como yo quería que quedase. Pues esas 5 personas, algunas se conocían entre ellas, otras no sabían que la estaban leyendo simultáneamente, porque para mí eso es más interesante que suceda así. Y todas me dijeron por separado esta frase, o sea, me dijeron, esta novela es de premio, preséntala a un premio. Y claro, y yo, como hubo esa unanimidad, ¿no? Pues dije, no sé, voy a hacerles caso. Y la tenía ahí guardada como mi gran as en la manga, ¿no? Porque, a ver, a mí nunca me ha pasado esto que cuentan del bloqueo del escritor y de la página en blanco y esas cosas, pero como que tener material, ¿no? reservado para publicar en un momento dado te da mucha tranquilidad. Y bueno, lo que hice es que cuando terminó el curso, pues a finales de mayo, ya me puse manos a la obra con La novia de la paz, y el plazo para presentarla al concurso era el 30 de noviembre. La envié y bueno, y cuando leí en la prensa que por la circunstancia de que habían abierto la posibilidad de presentarse por correo electrónico, había nada menos que 643 libros, dije, pues bueno, La novia de la paz ya ha viajado a Alicante, lugar donde se está muy bien, y ya volverá. Pero claro, 4 días antes, en una rueda de prensa conjunta entre la Diputación de Alicante y la editorial, comunicaron los 10 finalistas. Entonces yo leí Kintsugi, que era el seudónimo con el que la envié,
y Cicatrices de Oro, que era el título que yo le había puesto, pues para no quemar de alguna forma el de La novia de la paz, que era el título que yo quería que tuviera. Y claro, cuando leí esa palabra japonesa, solamente yo sabía que era mi libro y no se lo dije a nadie. Entonces, esos 4 días, pues estuve bastante inquieta. El día 13 de marzo pues fui a Alicante, la entrega se celebró en el ADA, que es el auditorio de la Diputación, con capacidad para 1000 personas, o sea, no había ni un solo asiento libre y claro, cuando yo llegué me habían reservado un asiento con mi seudónimo junto a los otros 9 finalistas y nada, pues fui a sentarme y me dijeron que esperaban a una japonesa y les dije que era de Segorbe, que no, que no era el caso, pero bueno, que había una explicación por la que había elegido esa palabra que luego conté en el discurso. Y entonces, pues claro, cuando la presentadora, que era así de tu estilo, como muy, muy brillante, ¿no? y muy motivadora, pues pronunció mi nombre, pensaba que no era capaz, ¿no? de llegar al escenario y luego tuve que ver el vídeo para ver qué había dicho, ¿no? Porque son unos momentos en los que yo dije que era como que la vida me había sacado a bailar, así me sentí y luego como que te quedas en una especie de nube, ¿no? Que dices, bueno, a ver qué ha pasado, cómo he salido, ¿no? qué he dicho. Y fue muy bonito porque salí del escenario por la otra escalera y había muchísima gente en pie en ese pasillo esperando para abrazarme. Gente pues que yo conocía de otros lugares de España porque habían convocado a la prensa, pues claro, para que cubriera el evento y la noticia. Y nada, desde entonces no dejo de celebrarlo, ese es mi estado actual. Tú dices que lo hemos comentado antes, que no te gustaba en ese momento que la gente supiera que te habías presentado, porque si no lo ganabas, pues como que también para ti era un poco demérito, ¿no? Claro. Pero claro, estás allí, estás presente. Podías no haberlo ganado, pero ya estás allí entre los finalistas. Tampoco eso quita mérito. Bueno, a ver, si yo hubiera quedado finalista del premio Azorín, eso ya tiene mucho prestigio y yo pues lo hubiera puesto en mi currículum, hubiera sido un honor, ¿no? Pero claro, ganar es mejor. Dime cómo planteas la novela. Eso lo hemos hablado muchas veces, sí. Que hay mucha gente que te cuenta historias, que tú viajas también mucho, que captas ideas, pero esta vez te vas a otra época, te vas a otras ciudades y curiosamente le veo cierta similitud con tu último relato. Vuelves a tener a una periodista como protagonista y también te metes en un mundo de guerras. Veo esa necesidad que tienes en cierto modo de reivindicar ese no a la guerra en tus libros. A ver, es una novela, como ya indica el propio título, pacifista, ¿no? Entonces yo descubrí la historia de Emily porque estaba leyendo sobre Gandhi y claro, y esto es muy curioso porque también en esa noche, en la rueda de prensa, cuando el premio, intervinimos Juan Eslava Galán como presidente del jurado y yo como autora, y él dijo que el Gandhi que aparece en mi novela no tiene nada que ver con esa imagen que todos tenemos de los pósteres que hemos visto, sino que es un pijo inglés y es tal cual. O sea, se hacía confeccionar los trajes a medida en las mejores sastrerías de Londres, hablaba el idioma, ¿no? El inglés, con una dicción perfecta, era abogado, sobre todo se encargaba de firmas de contratos mercantiles, es decir, nada que ver con la imagen de Gandhi calvo, porque también tenía mucho pelo en ese momento, o sea, era completamente distinto.
Y entonces me interesaba verlo en esa metamorfosis, ¿no? En esa evolución hacia lo que luego fue como gran símbolo de la paz mundial. Y precisamente pues yo no pensaba escribir sobre Gandhi, solo estaba leyendo sobre él por curiosidad, ¿no? Y entonces descubrí que había tenido una relación epistolar con Tolstoy y que las ideas de la no violencia, de la resistencia pasiva, se las había inspirado el escritor ruso. Y claro, para mí aquello fue novedoso porque Tolstoy había hecho estudios, ¿no?, sobre la India y sabía bastante, pero claro, es la etapa en la que Gandhi está en el sur de África, que vivió 21 años, nada menos allí, que es bastante desconocida, y a raíz de un incidente que le sucedió en un tren, que bueno, prácticamente lo lanzaron casi en marcha por el color de su piel. Eso fue lo que le hizo tomar conciencia. Y en una carta que leí, que había escrito desde la cárcel, nombraba a unas mujeres que le habían ayudado mucho con su labor humanitaria cuando él estaba en el sur de África, y una de ellas era Emily Hobhouse, la protagonista. Y claro, y yo empecé a tirar del hilo y esta mujer es una figura que, si se le hubiera dado la relevancia que merecía y hubiera pasado a la historia, la podríamos equiparar con Mandela o con el mismo Gandhi, porque encendió la conciencia del mundo, fue capaz de conmover a millones de personas en varios países. Ella sola se opuso al imperio más poderoso en 1901, que es cuando sucede la novela, que era el imperio británico. Y entonces a mí me interesó mucho su historia porque era una hippie de 1901. Entonces ahora la llamaríamos activista por los derechos humanos. Como tú has dicho, tenía también una columna en el Manchester Guardian, desde la que denunciaba las acciones del Imperio Británico, por eso la tenían enfilada. Y claro, y lo que pasaba es que decidió trasladarse allí, al sur de África. Entonces en la novela se juntan una serie de personajes que todos están huyendo de algo. O sea, Emily, lo que le ha pasado es que los últimos 15 años de su vida, como les pasa a muchas mujeres, ha tenido que estar cuidando de su padre, que estaba enfermo, estaba muy mayor, encerrada en una abadía que casi se asfixia allí, de un pueblo muy pequeño que se llama Sanif, en Cornualles, y cuando el padre muere, que además le deja una buena herencia a ella y a sus hermanos, pues se pone el mundo por montera, se suelta el corsé, ¿no?, porque ella vive primero en la sociedad victoriana, pero en ese 1901 el rey ya es Eduardo y por tanto es la era eduardiana. Y nada menos que se va a Estados Unidos. Entonces, bueno, allí tiene una serie de peripecias que son una locura completa. O sea, conoce un alcalde que se enamora y se vuelve loca en el sentido pasional. Y los otros personajes que aparecen, cada uno llega a Mozambique, el otro territorio, ¿no?, el país bajo la dominación portuguesa en ese momento, también huyendo. Hay un escultor escocés que está huyendo del ejército porque es un desertor, y está la otra protagonista, Saina Orleans, que está huyendo de un escándalo sexual que ha sacudido la alta sociedad londinense y en el que se ha visto involucrado su marido, y como su marido a su vez también ha huido a la India, a ella la acusan de su asesinato. Y entonces ese es el planteamiento, o sea, así empieza la novela. Todos han huido, todos están allí. Y claro, y lo que espero que el lector quiera, igual que quería yo, es que no los atrapen, ¿no? Vamos a hablar de la portada. En tu anterior novela nos comentabas como una curiosidad que tuviste que cambiar el título de la novela a última hora porque el que había era muy largo y decías aquí nadie se va a quedar con él. Sí. Pero aquí nos quedamos con un título corto y con una portada que a todo el mundo, a mí me pasó nada más verla, pero lo he leído, nos ha recordado a Memorias de África, una gran película también. Sí, es que, a ver, hubo una portada anterior, pero
yo consideré que no reflejaba mucho la novela. Y entonces al departamento de arte y diseño de la editorial le envié una serie de fotos que yo tenía pues de mi documentación y que había ido encontrando y demás para que se inspiraran en ellas. A ver, tengo que decir que todo esto en 3 semanas y media. Ha sido una locura porque, claro, yo normalmente para publicar una novela en estas fechas y llegar a tiempo al día del libro, a las ferias, al Día de la Madre, del trabajo, todos los días, pues ya está en la editorial antes de Navidad. Claro, imagínate del 13 de marzo a ahora todo lo que hemos tenido que correr, pero yo estoy muy contenta con el resultado porque han hecho una labor muy profesional y artística, ¿no? A la vez. Entonces, cuando me mandaron esta portada, o sea, yo me enamoré de la novia de la paz que aparece ahí al momento, porque para mí era Emily con estos libros viejos de biblioteca, ¿no? Que tienen ahí la marca, con esa silla de cuero repujada, los tonos ocres, ¿no? de esa parte de África, el contraste con la falda azul, me gustó mucho. Y como tú has dicho, mira, ayer fui a un programa de Kiss FM que se llama BiblioKiss, que me pidieron una canción y yo dije que la banda sonora de Memorias de África, compuesta por John Barry, el personaje del escultor escocés no es ninguna casualidad que se llame Denis, que era el nombre que tenía Robert Redford en la película, ¿no? Porque, no sé, yo creo que todas esas fuentes de inspiración están muy bien porque son referentes que ya tenemos, ¿no? De antes. Es una novela basada en una historia real, sí, pero obviamente con ficción. La historia es una historia que tú inventas sobre esa historia real, como también ocurre con las anteriores novelas que has escrito. ¿Eres consciente de que eres la responsable de que esa persona caiga bien o caiga mal según al lector? Y te lo digo porque no lo he contado, pero lo voy a contar. En tu anterior novela, a mí la protagonista no me cae bien. Ya. No me cae bien porque yo la veo egoísta. Y digo, y al final dije, frena, porque esta historia no es la historia real. A lo mejor esta persona no hizo eso. Pero claro, yo estaba siguiendo la trama y digo, es que puso en aprieto a mucha gente por para su salirse con la Entonces, suya. eso sí, fue sí. lo que a mí no me gustó y la protagonista Sí. ya no me caía tan bien. ¿Eres consciente de tu papel, la importancia de que queramos, odiemos a tus personajes? A ver, es que la protagonista de la novela anterior, exactamente la reacción y la sensación que produce en el lector es esa. Y porque no quise cargar las tintas, porque había cosas bastante peores, pero claro, yo siempre parto del respeto, ¿no? Y yo creo que no se trata pues de hacer sangre, pero era tremenda. O sea, a ver, 2 detalles, pues mira, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se dio una especie de paseo por orfanatos de Italia, haciendo como un casting para llevarse al niño más mono y al que más le gustara a ella, y luego a ese hijo prácticamente lo abandonó. Entonces había, por ejemplo, ella, yo solamente en la novela anterior hablé del romance con el general, ¿no? Pero ella se acostaba con muchos soldados porque era como un regalo que quería hacerles por si se morían. Y bueno, y eso te pongo 2 ejemplos de cosas que yo encontré en sus biografías y demás. Pero claro, en este caso también de la novia de la paz, lo que me ha pasado con Emily, que hay bastante documentación sobre ella porque escribió un diario muy minucioso donde lo contaba todo, hay muchas cartas, hay varias biografías escritas sobre el personaje que yo ahí he reproducido algún fragmento real, ¿no? Tal cual, porque claro, no puedes alterar dónde nació o qué hizo en África, entonces eso lo he tomado tal como aparecía. Pero claro, en este caso de la novia de la paz, los personajes no son héroes ni antihéroes, porque
tanto Emily como Zaina como Fitz son personas muy imperfectas como lo somos todos. Entonces, eso me hizo escribirla de forma que los personajes hablen en primera persona, que ellos se cuenten en voz alta, porque, claro, hay determinados comportamientos. Por ejemplo, en el caso de Fitz, el que había sido el marido de la otra protagonista, de Zaina, cuando empiezas a leerlo, claro, hay una frase en la novela que dice que tras una traición no hay mejor venganza que la felicidad. Es decir, hay que pasar página, el rencor son maletas cargadas de piedras, no vale la pena, y como dice la frase de el que está planeando una venganza que cabe 2 tumbas, porque es que no vale la pena, ¿no? Entonces, claro, cuando empieza la novela, piensas, bueno, esto que le ha hecho Fitz, o sea, el marido a Zaina, es que es tremendo, es que claro, menuda traición, qué dolor, ¿no? Menuda herida que tiene Zaina, se le ha roto el espejismo, que era su vida en la alta sociedad londinense, pero conforme va avanzando y él va contando sus circunstancias y demás, es que a él lo entiendes. Porque claro, yo quería reflejar, como es una novela pacifista y lo que hay detrás es hace el amor y no la guerra, ¿no? Que fue el famoso eslogan del movimiento hippie, pues que lo que no podía ser en el siglo XIX es que la guerra se enardeciera y se hablara en términos del honor, la gloria, y que la homosexualidad fuera un delito en la Inglaterra del siglo XIX. Bueno, lamentablemente en muchos países del mundo sigue siendo un delito hoy en día, ¿no? Y entonces también era la época de Oscar Wilde y lo mal que él lo pasó por ese motivo y que él reflejó en sus obras, ¿no? En De Profundis, en La balada de la cárcel de Reading, pues él contó que cuando se descubrió una relación homosexual que tenía, pues lo condenaron a trabajos forzados. Bueno, no murió en la cárcel de milagro. Entonces yo también quería reflejar la hipocresía de la sociedad londinense, ¿no? Bueno, y por extensión británica en ese momento, porque claro, me parecía que era una sociedad de vicios privados y virtudes públicas en las que el ascensor social no existía. Entonces, eso también quería que estuviera presente y que, claro, cuando aparece un personaje, igual que cuando aparece una persona, es como que nuestros prejuicios se activan, ¿no? Y luego cuando vas conociendo a quien tienes enfrente, te das cuenta de que detrás de cada acción hay un motivo y que no se puede prejuzgar nunca. Y eso es lo que he pretendido, ¿no? Con La novia de la paz. ¿Visitas los lugares en los cuales queda reflejado en el libro, igual que has hecho en otras ocasiones? Pues mira, en este caso fui a la India en agosto del 23, país que tú también conoces, y claro, lo que pasa es que la India de la novela es muy diferente a la que yo encontré ahora, ¿no? Porque claro, estamos hablando de la India de 1901 bajo el dominio del Raj británico, y que era un lugar, ¿no? el que yo reflejo, porque el personaje que ha mantenido un matrimonio de fachada, como decimos, cuando llega allí y ya puede ser el mismo, pues entonces ve que es como un territorio muy, muy espiritual, ¿no? Claro, para él, como no podía ser de otra forma, era muy exótico y entonces se deja llevar, ¿no? Por todo eso. Y luego, bueno, en Londres sí que he estado. Me gustaría visitar la casa de la protagonista, ¿no? Donde pasó todos esos años hasta que a los 35 se fue. 35 años de 1901, con lo cual era una mujer bastante madura en la época, porque eso equivaldría ahora, pues no sé, a la edad que yo tengo ahora, ¿no? A 54 años como mínimo. Y claro, y entonces me interesaban los escenarios. A ver, no he ido al sur de África,
pero como tengo en la familia una persona que es de allí, el marido de Sara, pues entonces igual hacemos un viaje familiar, ¿no? Y luego me interesaba que fueran lugares como páginas en blanco para los personajes, ¿no? Que llegaran allí y, como decimos ahora, que se reinventaran. El escultor escocés llama a Saina Orleans, la que ha sufrido la traición de su marido, la llama Saina Crisálida porque le dice que pronto va a eclosionar, ¿no? Que está como en esa fase dentro del capel, pero que dentro de poco le van a salir las alas y no es que vaya a volver a ser la persona que era antes, sino que será alguien incluso mejor. Entonces, están en ese estado. Ayer en la presentación hubo bastantes personas que me dijeron, yo estoy en ese estado, estoy digievolucionando hacia otro yo, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido también habla de si es posible o no mudar de piel, ¿no? Aprovechar una segunda oportunidad o resignarse y escudarse en eso de que yo no solo soy yo, sino mis circunstancias, ¿no? Me contabas que conforme estabas escribiendo esta novela, llevabas otras en mente o estabas escribiendo otras. ¿Cómo se hace? ¿Cómo dejas un mundo y te evades en otro? Porque claro, escribir más de una novela al mismo tiempo y sobre todo con la pasión que tú les pones, debe ser complicado. A ver, lo que yo hice con esta, con La novia de la paz, es que yo la terminé y la guardé. Entonces escribí El cielo sobre Canfrán durante la pandemia, ¿no? Que me vino muy bien para oxigenarme, como te decía. Y cuando publiqué esa, antes de ponerme con Prohibida Normandía, otra vez retomé La novia de la paz y volví sobre ella. Como yo tengo este carácter así bastante obsesivo, pues imagínate, o sea, creo que la cambié de arriba abajo. Y luego, una vez salió Prohibida Normandía, pues en abril, estuve pues esos 2 meses y pico pues de promoción, y ya cuando empezó el verano dije, pues ahora ya, última revisión y ya como quede, se queda, porque yo tenía tanta fe en esta novela que no quería terminarla de cualquier manera, y de hecho me han dicho que el final como que es muy rotundo, como que se nota que está muy elaborado, y bueno, es lo que yo quería. O sea, ahora sí que se parece a la novela que quería haber escrito. Ha comenzado también tu raro tour con esta novela, sí. Cuando apenas has acabado el otro. Siempre te lo pregunto, pero te lo vuelvo a preguntar, ¿cómo? Porque claro, yo he estado viendo los distintos lugares. Tú cuando te levantas, sabes dónde te levantas, si estás en Segorbe, si estás en Castellón, si estás en Madrid, si dónde estás. Eso te lo digo porque luego vas a entrevistas, como vienes aquí, radio, televisión, incluso muchísimo más importantes. Acudes más importantes no, que para mí esta entrevista es importantísima, de la misma importancia que la que acabo de hacer antes de venir con Paula de Europa Press, que claro, también es muy interesante porque la entrevista que hace la agencia de noticias luego es la que se replica en todas partes, ¿no? Pero bueno, te lo digo siempre, pero es que es un ritual para mí, ¿no? Estar aquí, imaginarme este momento mientras escribo, y que tú me traes suerte. Además, aprovecho para decir que el sábado en el Teatro Serrano a las 7 de la tarde estaré con las personas que me habéis presentado mis novelas anteriores, y eso me hace especial ilusión que los 5 me hayáis dicho que sí, porque sois tú, Helios Borja, Carmen Marín, Marisa López, la actual concejala de Cultura, y se lo propuse también a la concejala de Cultura anterior, a Teresa Mateo Martín. Y claro, lo que pasó es que ella aceptó también encantada. A mí me hacía especial ilusión que estuvieran las dos, ¿no? Juntas, pero después, al ver que era el sábado de Gloria, que caía este año el día 19, pues me dijo, tengo ya un viaje programado con todas las reservas hechas, ¿y sabes a dónde? Y le dije, a Canfrán, y me dijo, exactamente. Entonces, bueno,
ya aprovecho para disculpar su presencia, pero que conste que si no está con nosotros esa tarde, pues es porque no pueden, pero no es por falta de ganas. Y a ver, lo que pasa es que los libros son como los hijos, ¿no? Tienes que acompañarlos hasta que ya emprenden el vuelo y ya no hace falta que estés tan pendiente. Claro, yo, por ejemplo, ahora mismo de volver a Canfranc si no hago actividades porque es una novela que ya está volando sola, ¿no? Ya son los lectores los que la recomiendan y ya pues tienen sus propios medios, ¿no? Pero claro, por ejemplo, el otro día publiqué en Facebook las fechas, ¿no?, de la gira del Premio Azorín y empezaron a escribirme de muchos lugares. ¿Y aquí cuándo? Y dije, es que estas son solo las confirmadas. O sea, tengo 50 y faltan bastante más. Entonces, claro, sí que es verdad que cuando abro los ojos, la primera pregunta es ¿dónde estoy? ¿No? Porque ayer me desperté en el Hotel de Madrid, esta noche he dormido en Segorbe, pero lo que hago es que en el momento que tengo esa actividad, o sea, yo soy muy del mindfulness, que parece que por ponerle un término en inglés a algo, de repente es moderno y actual. O sea, el mindfulness toda la vida se ha llamado estar a lo que estás. Entonces, por ejemplo, entre ayer y antes de ayer hice 14 entrevistas, yo creo que prácticamente con todos los medios de este país que al menos se ocupan de la literatura, pero claro, el trayecto en el AVE de Madrid hasta Valencia, yo me lo pasé descansando. Entonces, yo en mi planificación tengo programados los descansos. Entonces, claro, pues esta mañana mismo, pues hasta que me he cambiado para venir aquí, pues he estado en mi camita con mi portátil, que es como mi habitación propia, ¿no? Entonces, claro, no estoy todo el día así en marcha, pero luego cuando comparto actos y demás, pues no me pongo a mí en la hamaca que tengo en la terraza de mi casa de Segorbe, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por eso da la impresión de que siempre estoy en marcha, ¿no? Como el conejo de Alicia. No sé. Pero con tanto movimiento, tu faceta de escritora se resiente de alguna forma, porque no es lo mismo, me levanto todos los días, 7 de la mañana, me pongo a escribir, que hoy estoy aquí, hoy estoy allá, o tú tienes tu horario y lo respetas, estés donde estés. A ver, yo lo que hago es que en cuanto me despierto me pongo a escribir, porque mi meta diaria es escribir una página. Entonces, eso te lo he contado muchas veces, porque si tuviera objetivos más ambiciosos, en el sentido de el domingo por la tarde escribiré 3 capítulos, nunca escribiría, porque los domingos por la tarde siempre nos surgen otras cosas. Entonces, yo con mi página al día, que son 365 al año, es como que ya he cumplido con esa parte de mi trabajo. Además, lo hago muy pronto, porque a esas horas es como que nadie se acuerda aún de mí. A mí empiezan a llegarme todos los mensajes pues eso, de cuestiones de gestión cultural y demás a partir de las 10, porque también tengo que decir que la gente suele ser muy respetuosa. A esas horas en las que yo escribo no hay motosierras, no hay radiales por mis alrededores, algo que también agradezco mucho, porque yo para escribir solo necesito 2 cosas, pero las necesito mucho, y son soledad y silencio, porque como tú contabas antes, me concentro mucho y me meto mucho en la historia. Entonces, pues claro, las tardes me las reservo para las actividades literarias. Y no sé, y me gusta mucho esta vida porque está habitada pues de personas muy agradables, ¿no? Y cuento pues con muchos cómplices, muchos aliados, pues por ejemplo en la presentación en el Palace en Madrid me presentó la novela Paloma Sánchez Garnica, la actual Premio Planeta, ¿no? O sea, eso fue un gesto de generosidad por su parte que yo le he escrito esta mañana y le he dicho que le estaré eternamente agradecida, pues como te estoy a ti y a todos los que me ayudáis tanto. Entonces, pues no sé, esa presentación con mis compañeros de editorial en primera fila, entre ellos María Dueñas, pues no sé, es como que te reconforta, ¿no? Vivirlo así. Y luego pues tienes que cambiar de lugar, pues porque
yo quiero estar con mis lectores pues de cualquier punto de España y de otros países incluso. ¿Tú eres consciente? Antes me contabas la ilusión que te ha dado que una mujer Premio Planeta presente tu obra en Madrid, como sucedió estos pasados días. Pero ¿tú eres consciente de que la diferencia entre Paloma, María Dueñas y Rosario Raro es nula? ¿Que estáis al mismo nivel? No lo sé. A ver, yo creo pues que cada una cuenta sus historias, ¿no? Como mejor podemos y sabemos, pero en mi caso la distancia que me separa de ellas es la admiración. Porque, claro, a ver, María Dueñas, además de que es una mujer encantadora y muy cercana, es un auténtico fenómeno literario. O sea, cuando sale una novela de María Dueñas es un acontecimiento. Y claro, y Paloma Sánchez Garnica, no solo Premio Planeta, Premio Fernando Lara, antes finalista, ¿no?, del Planeta. Yo devoro las novelas de ambas, por ejemplo, Últimos días en Berlín o Victoria, ¿no?, la de ahora, que me pareció muy oportuno titular Victoria a una novela con la que ganas un premio, ¿no? Eso también está muy bien. Entonces, claro, para mí son dos referentes, igual que Luz Gabás. O sea, me parece la otra gran escritora actual que hay en España, y que también pues nos traslada hacia lugares, ¿no?, y sucesos de la historia pues desconocidos, y yo agradezco mucho aprender, ¿no?, mientras leo. Es impresionante, para mí yo la estoy escuchando y me sigue pareciendo impresionante porque ella las admira muchísimo y yo pienso, pero bueno, entiendo esa admiración, pero obviamente ya ha llegado un momento en que gracias a tu esfuerzo, tu trabajo, tu tesón, tu responsabilidad, como queramos llamarle, has llegado a estar ahí, has llegado a estar con ellas, has llegado a estar igual por igual, los premios van surgiendo, las novelas se van vendiendo como churros, obviamente. Háblanos ahora de... Qué buenos los churros. Háblanos de La novia de la paz, porque siempre recordamos que cuando ha salido alguna de tus novelas, las primeras ediciones desaparecen rápidamente. Sí, a ver, eso me gusta muchísimo porque, claro, lo que sucede es que la primera edición se vende prácticamente entera en la preventa, ¿no? Esto suena un poco como a la lotería cuando dice todas las series vendidas, ¿no? Pues ha caído muy repartido. Y entonces, claro, les toca reponer prácticamente el día que se publica. Entonces eso me lleva a pensar que, a ver, estos maravillosos lectores que yo tengo, porque yo siempre digo que no seré la mejor escritora, pero tengo los mejores lectores y lectoras, eso está claro. Y que me lleva a pensar que no ven el anuncio, ¿no?, y dicen, ah, mira, Rosario ha sacado otra novela, ya me la compraré. No, o sea, es una acción inmediata. La reservan en la librería que quieren, ¿no?, en Amazon, en la web de la editorial, y claro, y en cuanto por los canales de distribución llega, ya ha desaparecido. Y entonces yo me la imagino que de repente está en los brazos de los lectores la novia, mi novia, ¿no? Y eso me hace muy feliz. Y claro, por ejemplo, a ver, te puedo contar, porque fue muy curioso, que claro, la presentación en Altura, 24 horas después de que salía la novela, era muy arriesgada. Entonces, en la librería estaban bastante nerviosas, ¿no?, sus dueñas, y les llamó el director del departamento comercial de Planeta en persona para decirles que él se iba a encargar de que ese día los libros estuvieran y que ellas estuvieran tranquilísimas. Bueno, pues yo, o sea, salió el miércoles y yo el martes, como cada vez más, estaba en Segorbe, porque mi plan es pasar la mayor parte del tiempo en Segorbe. Para eso me he quitado muchas obligaciones presenciales que tenía en Castellón, y como puedo escribir desde cualquier lugar, pues desde aquí escribo muy a gusto, y además estoy con mis padres, porque mis padres ya son mayores y entonces es como que tengo pues muchas ganas, ¿no?, de compartir el tiempo con ellos. Pues bueno, estaba con mi madre porque
La había llevado a una revisión al hospital de Sagunto, nada grave, por suerte. Y claro, y de repente vuelvo a mi casa de aquí y recibo un mensaje de la librera de Altura diciéndome que acaba de recibir mi novela. A todo esto, yo mi novela no la tenía. Porque, claro, yo no sé si como la imprimieron con tan poco margen, pues yo me imagino que mi editor pensaría que me la habían mandado las de prensa y las de prensa al revés, y miré en Google a qué hora cerraba la librería, ¿no? Y cerraba a la 1:30, cogí el coche, me fui a Altura y me la compré. Y entonces con el ticket se lo mandé a mi editor y le dije, mira qué libro más interesante me he comprado para leérmelo en el tren, en el trayecto hasta Madrid. Y luego realmente me lo leí en el tren como si fuera la novela de otra persona, y bueno, tengo que decir que me gustó. Y eso, eso me dio mucha tranquilidad. Porque dije, mira que si ahora no me gusta, no, pero me gustó mucho y me sentí muy satisfecha de tanto trabajo de 6 años, ¿no? Qué curioso que seas una de las primeras personas en comprar tu novela. Sí, sí, es que fue algo que no me había pasado en estos 10 años, porque claro, yo normalmente, pues unos días antes, 5 o 6 días, a mí me llegaba una caja con 5 o 6 ejemplares, de los cuales te daba uno a ti para que pudiéramos hacer esta entrevista. Pero claro, que yo me la haya tenido. Pero bueno, así mira, he aumentado las ventas en un ejemplar más. ¿Qué diferencia ves entre esta novela y las anteriores? A ver, es mi 6ª novela. Entonces yo creo que inevitablemente pues ya ha habido una evolución, porque el oficio de escritor, pues aunque se envuelva de mucha mística, ¿no?, y parezca que tenga un halo mágico y demás, pues es como cualquier otro, ¿no? O sea, es la teoría de las 10.000 horas. Cuando tú dedicas 10.000 horas de tu vida a algo, inevitablemente pues te va a salir mejor que si le dedicas un minuto, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, el que considero uno de los mejores escritores que conozco, que es José Manuel López Blay, que me presentó ayer en Altura. Gracias, Guillermo, por estar en el control. Pues es que Guillermo es su hijo, por eso lo digo. A ver, para mí lo que decía, ¿no?, José Manuel López Blay es como Manuel Rivas. O sea, yo los equiparo en cuanto a los temas que tratan, la forma de escribir. Pues él, claro, me estaba comentando algo que yo no había caído respecto a la novela, porque, o sea, primero me dijo que se notaba que había madurado mucho, y yo le dije, pero bien, ¿no?, como el vino. Y me dijo, sí, sí, muy bien, y para mí su opinión es muy importante. Y luego me dijo algo muy curioso, que yo no era consciente de eso, y me dijo que si la editorial Planeta había elegido el 9 de abril precisamente para el lanzamiento por lo que significaba. Y yo, claro, yo pensaba, ¿y qué significa el 9 de abril, no? Y entonces me escribió y me dijo, hace 160 años nació la protagonista de tu novela. Y me dio un escalofrío, ¿no? Porque yo pensé, de 365 o 366 días que tiene un año, ¿por qué ha tenido que salir justo este, ¿no? Y bueno, y también me pareció que era un buen homenaje, ¿no?, a Emily y a lo que supuso. No sé, bonito. Son cosas que te hacen pensar, ¿no? Como si fueras una especie de instrumento para contar historias, solo eso. Pero yo creo que solo eso es mucho, porque nos libra del ego, nos libra de creernos especiales, y yo desempeño pues un trabajo como cualquier otro. O sea, pues hay quien tiene habilidad pues para trabajar la madera, o no sé, para cualquier otra arte, ¿no?
Pues no te voy a cansar ya más de tanta pregunta, aunque yo Ay, estaría estoy preguntando encantada. aquí eternamente, porque ustedes tienen una cita con Rosario el sábado a las 7 de la tarde. Teatro Serrano, vuelves al Teatro Serrano con lo bonito que es ese teatro para presentar La novia de la paz y para que todos podamos aplaudir una vez más a nuestra Segorbina, como siempre digo yo, nuestra escritora más internacional, porque lo es y porque lo seguirá siendo, porque creo que su carrera acaba casi de comenzar y aún te queda pues muchísimos años para deleitarnos con esas bellas novelas. Bueno, pues eso espero, tener buena salud, poder contar más historias, compartirlas contigo y gracias una vez más por esta conversación entre amigas y por aceptar ser mi presentadora el sábado. Ahí estaremos acompañándote, como estará todo el pueblo de Segorbe, seguro. Muchas gracias de nuevo. Gracias a ti, Santa. La ciudad de Alicante, siendo las 16 horas del día 13 de marzo de 2025, reunido el jurado designado para fallar el premio Azorín de Novela 2025, acuerda proclamar ganadora a la novela cuyo título es Cicatrices de Oro, presentada bajo seudónimo Kim Su. Y una vez abierta la plica, el resultado que la autora ganadora es Rosario Raro y el título definitivo de la novela es La novia de la paz. Muchas felicidades.